presento vos así moi rapidamente esta sesión que se titula Clubs Electores no Ensino Público de Galicia e a presentación, isto é así como se diría un avance que todavía, bueno, pues formará parte dunha publicación próxima, publicación en breve, dun estudo que estivemos realizando durante o curso pasado. Nos centros que estiveron implicados xa o coñecen, porque estivemos xuntándonos con grupos maravillosos e fascinantes, grupos de alumnos e alumnas de centros de ensino secundario ao longo da xeografía de Galicia, pero non menos, eu casi diría, casi máis fascinantes e inspiradores grupos de adultos, de persoas maiores, de nais e pais, profes, que forman clubs de lectura de adultos. Neses vemos que depende do traballo impresionante, fermoso das persoas, das docentes que coordinan eses clubs de lectura. Era un estudo no que pretendíamos analizar algo que, digamos, dunha forma empírica, dun xeito empírico, temos o convencemento e temos unha sensación clarísima de que os clubs de lectura son unha ferramenta valiosísima de promoción da lectura, de fomento da lectura e tamén de traballo de fondo, sobre a comprensión lectora, a mellora da competencia lectora do alumnado galego. Eso é algo do que tiñamos unha impresión moi evidente, que ano tras ano comprobábamos, pero sempre dun xeito, é unha impresión, e quixemos intentar levar eso a algo científico, poñer os medios para que esa impresión tan evidente pudera convertirse nun informe detallado e con esa outra precisión científica. Diseñamos con José Antonio, un diseño dunha investigación cualitativa que foi a que fomos desenvolvendo ao longo do ano. José Antonio Millán é, claro, unha persoa que nos pareceu ideal para dirixir e para coordinar este traballo, porque, tedes no dossier un resumo moi mínimo do que é o seu currículum e a súa experiencia como experto neste tipo de estudos, en estudos sobre a lectura, desde todos os eidos dos que se pode ser. Entón, sin entrar a lervos eu eso que tedes aí, que sería moi aburrido, o que sí que tedes que saber, evidentemente, que José Antonio Millán era a persona que nos parecía ideal, idónea para axudarnos a darlle forma a ese estudo e a convertilo en algo que poidamos devolvervos para que vos poidades sentir orgullosas e orgullosos deste traballo que estades facendo nos clubs de lectura en xeral nas bibliotecas escolares. Entón, hoxe presentamos eses primeiros datos que se convertirán en algo máis detallado en poucas datas. Cando queiras, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Muy buenos días. Es un placer para mí estar otra vez en estas jornadas, ahora trayendo unos resultados parciales, un avance de una investigación en la que hemos estado implicados. Empiezo con una frase de Borges, muy conocida: el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Y como no soporta el modo imperativo, es por lo que estamos aquí, para hacerlo de otra manera. Voy a contar brevemente la metodología del estudio, porque es muy interesante qué es lo que nos ha llevado a esto. Es una metodología que hemos usado para tema de la lectura y de la lectura digital y de otros aspectos ya muchas veces con adultos, con adolescentes y funciona bastante bien. Es la metodología de grupos de discusión y es como la opuesta de una encuesta. Una encuesta, un cuestionario está hecha de piezas cerradas en las cuales se marcan y tal. Esto es lo contrario. Aquí de lo que se trata es de dejar hablar a los sujetos y que surjan cosas, con gente profesional que sea capaz de llevarles a algunos sitios o de, dinamizarles, pero que hablen los sujetos que nos interesan, El estudio se ha hecho en estos 8 lugares de Galicia, con grupos de estudiantes y grupos de adultos. Aquí tenéis en una visión rápida en todos los lugares en los que se ha hecho, básicamente se trataba de que hubiera centros en las 4 provincias
de que hubiera tanto en el interior como en la costa, en zonas rurales como en zonas urbanas, para tener una cierta distribución de sujetos diferentes, ¿no? En diferentes contextos. Lo que hicimos al final fueron 13 grupos de discusión, 8 de estudiantes, 4 de adultos de clubs relacionados con los clubs de los estudiantes y un grupo de coordinadores de clubs. Es decir, nuestro objeto, digamos, primero, y lo que nos interesaba eran los estudiantes miembros de clubs, pero también queríamos echar una ojeada, aunque fuera preliminar, a su contexto de lectores. En los clubs están sus padres o gente relacionada o gente de los centros, etcétera, y entre medias los mediadores, los coordinadores de los clubes que están entre la población y los estudiantes, digamos, ¿no? Entre abril y junio del 2018, grupos de 5 a 8 personas. Este es un grupo anonimizado, que era la condición que les contamos para que estuvieran más libres y tal. Este es un grupo de alumnos en semicírculo para poder interactuar entre ellos y con los moderadores. Los moderadores de los grupos fueron Julio Valde, aquí presente, y Eduardo Estevez, que hoy no está. Los grupos duraban entre 1h30 y 2 horas. Entonces comenzaban con una petición de digamos, presentación, etcétera, y poco a poco surgían temas o se enconaban entre los participantes o con los moderadores, y así se va tejiendo una red de palabras, de opiniones, de ideas, que es lo que nos interesaba, ¿no? Los grupos se filmaron íntegramente para luego poder transcribirlos, y en total fueron como 20 horas. Tenemos 20 horas de debate, de discusión, de opiniones, y luego se transcribían y se anonimizaban. Este es el resultado final de la transcripción. Aquí no hay sujetos con nombre y apellidos, sino números, porque en el fondo no nos interesa nada el nombre y apellido, sino nos interesa si es una alumna de segundo de eso. Bien, esta era la transcripción. ¿Por qué se suele transcribir? Porque, como sabéis bien, entre buscar algo en un vídeo y tener un texto bien transcrito, como fue este caso, es mucho más útil para hacer toda una serie de búsquedas y demás. En total fueron 190.000 palabras, lo que se registró en el proyecto, que, para que tengáis una idea, equivale a los 2 primeros tomos de Harry Potter. Es decir, la gente habló mucho. Por cierto, ya que sale Harry Potter, hay que decir, yo vi hace pocos meses, y espero que siga, en Ferrol un monumento al hígado que había hecho un médico local. Bien, yo propondría un monumento a Harry Potter en muchos sitios, porque lo que ha hecho y lo que sigue haciendo por la lectura de los adolescentes es muy importante. Bien, como digo, se habló como 2 tomos de Harry Potter. Las intervenciones luego se clasifican temáticamente, se van ordenando, y al final hay un precipitado de resultados desde el punto de vista temático. Lo que voy a ofreceros aquí es un resumen de estas 20 horas de charla, empezando por el grupo que era nuestro foco, digamos, principal, que son los estudiantes. Entre los grupos de estudiantes participaron en total 60 estudiantes, de los cuales 38 eran chicas y 22 chicos, de 9 centros de enseñanza, porque en Pontevedra se unieron estudiantes de clubes de 2 centros. Bien, eran estudiantes de secundaria, de ESO, de bachillerato o de FP, que llevaran varios cursos en clubes para que tuvieran una experiencia. Los seleccionaban los propios centros junto con la asesoría de bibliotecas escolares, y intentamos que hubiera en lo posible paridad de géneros, que hubiera tantos chicos como chicas, cosa que no se logró, sobre todo porque en los clubes hay siempre más chicas que chicos, quitando algunos temáticos, y bueno, al final hay más chicas. En los ejemplos que ahora daré se verán aún muchas más chicas, por una sencilla razón, que es que las chicas intervienen mucho más que los chicos. Tienes un grupo de estos de un par de horas de discusión, y lo primero que ves, y aquí hemos podido hacer una estadística, de media, en cada grupo los chicos intervenían como 40 veces,
tanto cortando la palabra como interviniendo, como contestando, y las chicas unas 60 veces, o sea, un 50% más. ¿Qué significa esto? Que son más comunicativas, que quieren compartir más, que tienen más ideas. No lo sé, pero es un hecho y probablemente como profesores lo sabéis muy bien, que las chicas son más articuladas, digamos, socialmente, ¿no? Bueno, por así decir. Bueno, digamos que hay muchas chicas aquí. Voy a empezar con algunos temas que fueron surgiendo. Bueno, la importancia de la habitación privada del miembro del club como foco de lectura y también de atesoramiento de los libros. Hay una chica de primero de BAC que dice: en el momento que entro en el libro odio escuchar ruidos, escuchar personas hablantes, voy siempre a la habitación y la cierro. Otra chica dice, de segundo de eso: soy mucho de leer en mi cama tranquila y cuando estoy leyendo que no me venga a molestar nadie para sacarlo y haz esto y haz lo otro. No. Estos chicos, y lo dicen con mucha frecuencia, cuando se encierran en un libro se quieren encerrar en el libro. Hasta tal extremo que muchos de ellos prefieren no dedicarse a la lectura si no tienen muchas horas por delante. Porque quieren meterse y vaya si se meten, ¿no? Bueno. Y también quieren hacerse su propia biblioteca. Hay una, bueno, aquí tengo que decir que voy a destrozar un poco vuestra bella lengua porque voy a leer las intervenciones en gallego con mi acento de madrileño que vive en Cataluña, con lo cual, bueno, me perdonaréis. Como esto se publicará luego, ya lo podréis ver cómo es. Evidentemente las intervenciones eran tanto en castellano como en gallego y digamos, entonces veremos de todo, ¿no? Bueno. Hay una chica de tercero de eso que dice: a mí tamén gústame ler no libro e aparte gústame telo. Se pode ser, se podo comprarlo e tal. E lo tes como, non un tesouro, pero como é teu e non sei, máis personal. Bueno, esto lo hemos visto en otros grupos de adolescentes, digamos, en muchos lugares. Lo quieren tener, dice ella, que no como un tesoro, pero casi. Es decir, es ella la que ha dicho esa palabra. Es como un trofeo, dicen otros grupos, en otros lugares que hemos estado. Lo tienes ahí para demostrar que lo has leído. Incluso libros que has leído en formato digital y te han llegado al fondo del corazón, los quieres tener aparte. Bueno. Y también, como lo que se les despierta también es el afán completista o el afán coleccionista. Y como ahora estamos rodeados de sagas, eso da lugar a unas estanterías llenas. Hay un chico de primero de eso que dice: a mí faltame 3 de Harry Potter, fastídiame un montón. Bueno, claro, les fastidia, quieren tenerlo todo, o bien libros de la misma editorial del mismo tamaño, quieren hacerse su lugar de lectura y de atesoramiento. Bien, nos interesaba también estas prácticas de lectura. Se suele decir últimamente que no leemos solo con los ojos, leemos con todo el cuerpo. Y en los adolescentes es más claro que en nadie, porque bueno, ponen unas posturas asombrosas, ¿no? Preguntas, no, dice una chica de primeiro de BAC: cuando leo poñome de todas as posturas posibles, pero síntome ben porque se estás cómoda, pois axúdate máis a ler mellor e tener máis fluidez. Si estás cómoda, pode ser estar así. Para un adolescente no les importa. Bien. Y lo que aparece mucho son la música, el acompañamiento de la música. Entonces te pueden decir: no, pues quería leer y me puse una música. Pero incluso se crean sus propios entornos multimedia. Hay una chica que dice que, de segundo de BAC, que dice que disfruta en la cama leyendo en silencio. Cuando tengo un libro de una temática, por ejemplo, como Juego de Tronos, púxeme música céltica de fondo para ambientación e todo eso. Bueno, se ponen el Juego de Tronos y se pone su música. Se crean su propia película. Bueno, otros dicen que no soportan leer con música y tal, pero por lo que se ve, digamos, la música que tiene gran presencia en su vida, pues está también presente en la lectura. Sorprendentemente o no, estos chicos son bastante fetichistas del papel, es decir, hacen uso de la lectura digital y además muy bien, pero hablan mucho del papel. Dice un chico de tercero de eso: pois o probei o ebook e non o soporto. Necesito tocar el papel, ¿sabes? No sé, de tener en mis manos el libro y poder olerlo sobre todo si es nuevo. Estos aspectos sensoriales lo ven. Ahora bien, distinguen que
como tienen todos ebook o tabletas o el móvil o ordenadores, van leyendo en sitios distintos. Por ejemplo, hay un chico de primero de BAC que dice, blogs eso, no móvil, pero o qué o libro gordo en papel. Bueno, blog en el móvil, entre otras razones, también porque, claro, es donde se accede al blog, en el propio móvil. Entonces, bueno, pero libro o libro gordo en papel. Yo si me compro un libro seguramente me lo descargue en PDF, más que nada porque estoy fuera de casa. Si tengo que ir al médico a acompañar a alguien y estoy una hora en la sala de espera, pues me lo leo en el móvil. Bueno, esto se ve cada vez más en adultos, en chicos, depende del contexto de lectura. Estás viajando, te llevas libro digital. Estás en la sala de espera del médico, lees en el móvil incluso. Los jóvenes más que los mayores por, en fin, motivos obvios, ¿no? Y hay cierta especialización por subgéneros. Por ejemplo, para el manga, dice un chico, lo mejor es el móvil. También porque es a través de la red como acceden a los mangas y también a veces como los comentan, o sea que al final es una especie de conjunto. Y una cosa que es interesante, claro, dado que están en contexto digital o que lo tienen al alcance de la mano, las prácticas de buscar información en Internet para complementar alguna lectura. Tú puedes leer en digital o en papel, y hay una chica de primero de eso que cuenta, dice, casi todos os libros teñen algo que aprendes novo e que ao fin e ao cabo faixe pensar e cavilar nese algo. E moitas veces ese algo é tan intenso que o que cheva é a buscar información en Internet. É dicir, hai algo que te sorprende, que te mosquea, pues bueno, saltas de forma natural a Internet a complementar. Bien. ¿Qué están leyendo? Bueno, pues por supuesto la fantasía, ciencia ficción, las sagas, el misterio, pero también aparecen muestras de tipo muy variado. Por ejemplo, hay una chica que dice que está leyendo cada vez más en relación con el feminismo, con las mujeres, una cosa sobre científicas mujeres. Bien, hay otro chico que se confiesa friki de la medicina y lee libros sobre, por ejemplo, un libro sobre el cerebro que mola moito. Bueno, a mí, este friki de la medicina le mola leer sobre el cerebro. Pueden hacerlo. Como se ha ido viendo, estos chicos tienen la capacidad de leer y como es una capacidad, digamos, universal, pues pueden leer lo que les apetece y hace muy bien, ¿no? Hay otra chica de cuarto de eso que dice... Bioloxía é unha cousa que me gustou moito sempre. O sea, está ben a novela para cando queres despexar a mente. Estás estresado. A min gustame moitísimo ler, pero creo que tamén a lectura é un medio para aprender. Esta distinción entre lectura para relajo, y es curioso que estos chicos que están en la flor de la vida, pero claro, manifiestan de vez en cuando que leen cuando están estresados, cuando tienen angustia, cuando tienen problemas y reconocen la lectura como, sobre todo de ficción, como una vía, digamos, para relajarse. Entonces esto va apareciendo aquí y allá. Y efectivamente hay dos lecturas, la de despejar la mente cuando estás estresado y la de aprender cosas. Bueno, esto más o menos. Y algunos géneros intermedios como la novela histórica en la cual aprendes y te distraes. Bueno, esto también. La poesía. La poesía aparece también, ya me había dado cuenta en otras visitas a Galicia y tal, la presencia de la poesía no solamente entre los jóvenes, sino también en el mundo editorial y en el mundo de los adultos, y efectivamente aquí aparece, digamos, bastantes veces gente que le gusta la poesía, junto a otras cosas. No son lectores por lo general digamos, exclusivistas, que se ciñan a un género. Suelen leer de varios y la poesía va apareciendo. El manga también es algo que va apareciendo, digamos, con frecuencia. Bien, les propusimos un ejercicio mental que venía a decir algo así como, bueno, si estás un sábado por la tarde, quedas con tus amigos y te falta 1 hora y media para ir con ellos, ¿qué es lo que harías? Bueno, para ver qué es lo que dispara a veces el uso de la lectura en otra función muy importante que es llenar tiempos muertos, así como veíamos en las esperas del médico, ¿no? Bueno, pues hay un chico de segundo de eso que dice: o meu orde é xogar a play e pasmar.
El pasmar es, bueno, pues quedarse aí. Dice, tómbome así na cama e como nunca teño sono por las tardes, pois ando ni pensando más miñas cosas. Y ya está. Bueno, perfecto. Otras veces surge la lectura, pero curiosamente dice, si no hay ningún amigo para jugar en la Play, esto que sabemos que comparten juegos, etcétera, dice, como jugando me aburro solo, pues entonces leo. Bueno, digamos, en este experimento mental, la verdad es que el tiempo que tenían por delante era corto y, como digo, les suele gustar tener por delante horas para sumergirse bien. No les basta con hora y media. Bien. Hay aquí, entre estos chicos con los que estuvimos trabajando, hay lectores muy enganchados a la lectura, ¿no? Dice, por ejemplo, una chica de primero de eso. Dice, a veces non podes parar de ler e a min non me gusta nada a intriga. Ese, por exemplo, tenía que esperar entro no cole e quédome con a intriga. E teño que esperar toda a mañá, pois eu sei que esa mañá non vou estar concentrada e non vou a rendir ben. Bueno, se han quedado... Hay algunos que dicen que cuando empiezan un libro, sobre todo de estos de intriga, misterio, si lo empiezan, saben que no lo deben empezar por la noche porque se quedan sin dormir leyéndolo. Y si has llegado a un punto y no lo has terminado, te llevas al colegio eso. Hay unos descubrimientos relativamente recientes de neurobiólogos que dicen que la lectura de una novela, que es lo que estoy viendo, te puede crear alteraciones en el cerebro que persisten durante muchas horas, ¿no? Efectivamente, aquí hay algo que se queda, un remusguillo de saber qué va a pasar, y cosa que los buenos autores manejan muy bien y que concretamente a esta chica le impedía funcionar en el colegio. Usan unos términos muy bonitos para describir la sensación de sumergirse en la lectura. Dice un chico de segundo de eso: a min gústame os libros de fantasía porque despois de que levas xa un anaco lendo, pois parecese que estás de verdad dentro dese libro. Se sumergen claramente, non? E gústame ler, e cando máis o mellor, cando estou moi agobiada, prefiero ler e perderme no conto. O sea, pobrecitos, igual tienen exámenes, igual tienen algún problema en casa y se quieren perder en el cuento. Es como un territorio al cual pueden ir para quitarse de los problemas de la vida cotidiana y tal, y se meten, se sumergen. Esta inmersión dentro de la ficción no es absolutamente acrítica, es decir, no es que se metan y por así decir, pasen de todo, ¿no? Porque también hay surgió un tema muy interesante que es qué pasa cuando lees una narración y el protagonista, que siempre hay una identificación automática con el protagonista, es alguien que tiene ideas contrarias a ti. Por ejemplo, un nazi, que sea protagonista de una novela, ¿no? Bueno, pues hay una chica de cuarto de eso que se sorprende de que te puedas meter en la cabeza de un personaje que es completamente distinto de ti. Yo creo que y esto se ha dicho también más de una vez, es un efecto interesante de la lectura, el efecto, podríamos decir, de transubjetividad, que puedes aprender a ver cómo piensa alguien con el cual no tienes nada que ver. O sea, no solamente una identificación con tus iguales, sino también con los que son más opuestos a ti, ¿no? Bueno, otro aspecto que ha surgido mucho, que es el libro como regalo. El libro como regalo, sea dentro de entre padres e hijos o entre digamos compañeros, etcétera, y las formas en que van digamos apareciendo. Por ejemplo, aquí hay un chico de tercero de eso que dice, pues empecé a leer los libros por mi madre. Mi madre me decía, bueno, pues este te puede gustar. Las madres aparecen muchas veces cuando los chicos reflexionan un poco sobre su biografía lectora, cuando empezaron a leer, por qué, cómo. Las madres aparecen. Hay veces que los chicos dicen cosas como excusando a sus padres, al padre diciendo, bueno, es que mi padre trabaja mucho y no lee mucho, pero mi madre sí que me dio. Las madres ahí claramente, por lo menos en el momento en que estos chicos eran pequeños, pues son las que hacen la función de introducir en el hogar.
regalan libros, etc. Y también aquí hay unas dinámicas con regalo o con préstamo de libros, hay unas dinámicas muy bonitas intergeneracionales, que son las siguientes. Los niños de pequeño puede ser que la madre les regale libros o que la madre les deje un libro, que les aconseje un libro para que saquen de la biblioteca, etc. Y hay otra cuestión que es entre iguales, cuando tu hermano o cuando alguien así, quizás un hermano un poco mayor te deja libros, te pasa, y luego en un cierto momento empieza al revés, es decir, es el niño o la niña la que recomienda y regala a sus padres. Por ejemplo, hay una chica de segundo de eso que dice: meu pai normalmente non lee nunca. Cuando nos mandaron aquí ler Pel de Lobo, recomendé yo, porque él traballa en eso do monte, y todo eso. Es decir, el niño se da cuenta de que por temática, aunque el padre nunca lee, pero que eso le va a gustar. Entonces pensé que le iba a gustar. El uno só nuña tarde e dixo que estaba moi ben. Bueno, aquí hai el orgullo del niño que ha recomendado una lectura al padre. Entre compañeros, bueno, lo que se transmiten claramente es el entusiasmo. Dice la saga de... Hay una chica que lee la saga Cazadores de Sombras. E se me puña todos os días a sus compañeras: tes que lela, que é moi boa, ¿no? Va diciendo a sus amigas. E claro, foi tan pesada que foi ler uña enteira e foi como preciso máis, ¿no? Entonces empezó a leer y se metió en los clubes de lectura. Digamos, hay muchos casos como estos en que la lectura empieza en casa, sigue con los compañeros y desemboca en el club, ¿no? Un tema muy interesante es el tema transmedia, es decir, los trasvases entre cine y literatura o viceversa, y a veces, aunque mucho menos, con los juegos de ordenador. Bien. Este es un tema que es muy significativo porque demuestra que estos chicos viven en dos mundos. Viven en un mundo muy audiovisual, de películas, series, juegos, y en un mundo de lectura literaria, ¿no? Bueno, entonces, digamos, tiene mucha gracia porque cuando hay discrepancias entre el libro y la película, cosa que en fin ocurre siempre, y ellos saben por qué, claro, no vas a meter aquí todo este libro gordo de Harry Potter en 1 hora y media y tal, pero sin embargo protestan. Hay una chica que dice: las pelis que he visto es que no es así en el libro, es que lo estás cambiando todo, no fue así, no ha pasado esto, no lo cambies porque no. Y tú te has leído el libro, tus amigos, ¿cómo les explicas que no es así, que esto no es la verdad? Que la verdad está en el libro, lo otro es algo que han hecho a partir del libro. Bueno, digamos que en su escala de valores, ¿no? Cuando saben que hay una obra literaria que ha dado lugar a una obra audiovisual, la verdad es la literaria. Porque además, dice una chica de segundo de BAC: eu personalmente prefiro o libro, porque cando lees o libro tes moltísimos detalles, non sei, tamén podes, ao estar narrado, por exemplo, en primeira persona, e podes saber o que pensa o personaxe. E non chegar ao chegar á gran pantalla pérdese esa conexión entre o personaxe e ti misma. Es decir, la literatura permite penetrar en la subjetividad del personaje, mientras que la película, aunque tenga sus recursos y puedas saber lo que piensa, te aleja de lo que piensa el personaje, que esta chica considera con razón que es importante, ¿no? Bien, hay quien dice lo contrario, que la película le ha salvado. Aquí uno que estaba interesado por El Señor de los Anillos, pero no fue capaz de leer el libro y entonces vio la película. Bueno, digamos, los trasvases son en todas direcciones, pero cuando se comparan las dos cosas, hay también un debate muy divertido sobre los que dicen que prefieren ver primero la película y luego ver el libro, los que opinan que primero hay que leer el libro y luego la película, los que están leyendo Harry Potter leen cada tomo y luego ven la película. Bueno, se lo administran, se lo van administrando, ¿no? Bien, y aquí llegamos a uno de los puntos que nos interesaba más, que era ver qué es lo que ellos pensaban que les habían, digamos, aportado los clubs, ¿no? Bueno, claramente una chica de segundo de bachillerato dice que
es mucho mejor cuando haces comentario de texto, tienes vocabulario, expresión. Hay una chica de tercero de ESO que es inmigrante. Cuenta en otro momento de las entrevistas que su padre lee en árabe, ella lee mucho en árabe y en francés, pero dice, y eso del vocabulario, mejorarlo sí, me ayudó mucho. Siempre me decía mi hermana que al principio de todo, cuando emigraron, que tenía que leer muchos libros para hablar mejor español. Pero este es un factor de integración muy interesante, digamos, a través del club, ¿no? La integración puede ser también a nivel personal. Una chica de tercero de ESO dice, para min que era nova, eses clubs axudaron moito a integrarme, a conocer máis aos meus compañeiros, entón, non só actividades, sino a muchas más cosas de la vida diaria, es decir, a la interacción con los compañeros. Un aspecto que surge mucho es los debates, es decir, el hecho de que en el club se debata les ayuda a no tener vergüenza en los debates en clase. Otro aspecto que dicen mucho, reconocer que las personas tienen diferentes opiniones. Eso también es algo que te reconoce. Y hay aquí una chica de cuarto de ESO que dice, hai xente que pode ter opinións diferentes a túa. E, sobre todo, eu creo que a discutir cos profesores, porque é unha cousa que lle tenemos medo. Es decir, cuando se ve también desde el punto de vista de los coordinadores de los clubes, se ve que la relación con los alumnos no es la de clase, afortunadamente. Entonces, y para los alumnos tampoco. Entonces ahí han visto que en el club pueden discutir con un profesor, que es algo a lo cual le tienen miedo. Bueno, y los coordinadores pueden decir que en el club hablan con los estudiantes, pero de lector a lector, que es otra, no es esa diferencia jerárquica, ¿no? Bien. Y hay una chica de primero de BAC, dice, bueno, cuando voy al club de lectura y hablo con mis compañeros de algún tema, siento como si estuviera hablando con mi familia. Bueno, es una buena forma de expresar la confianza y el intercambio de ideas. Bueno, surgió de vez en cuando el hecho de estos chicos de los clubes, o sobre todo chicas que escribían. Una escribía en la aplicación WhatsApp que hemos visto antes en la sesión anterior, que es de creación de fanfic o de ficciones en general, que, bueno, esta escribe y comparte sus escrituras con otros chicos a través de la aplicación. Y hay otra persona, otra chica que dice que ella escribe. Es decir, el tema de que escriben no es algo que salga muy naturalmente porque, en fin, puede quedar medio raro que una chica de cuarto de ESO diga que escribe. Y sin embargo, en cuanto se relaja un poco la conversación, van apareciendo, bueno, y es una buena, digamos, continuación de la actividad lectora el que te puedes lanzar a escribir, ¿no? Bien, un tema que me interesó mucho con los estudiantes miembros de clubes es el siguiente. Hay, por supuesto, de estos lectores empedernidos que no pueden empezar un libro por la tarde porque luego no duermen, que se lo llevan puesto a clase. Bueno, hay quienes leen muchísimo de todo, pero, claro, no todo el mundo tiene que ser un lector de ese estilo. Y había algunos testimonios que para mí reflejan bien uno de los logros que pueden tener un club, que es lo siguiente. Bueno, hay una chica que dice que tiene los gustos muy esparcidos. Dicen, no me puedo considerar muy lectora porque soy un poco lectora traicionera. Soy más de películas y series. Bueno, es legítimo ser una lectora traicionera, no sé cómo decir. Vale. Hay otra que son todas chicas, como os avisaba. Dice, una chica de primero de bachillerato, dice, cuando apunteime ao clube de lectura, pois tamén collín o hábito de ler e agora, pois leo, de vez en cando, sabes? Non es que sexa así unha apasionada a lectura, pero gústame.
e non me importaría, pois, se en algún momento apetéceme, pois facelo. Non é que diga, pois, que pereza, sabes? Bueno, esto es muy interesante, es decir, esta chica no es una lectora apasionada, lo sabe, pero sabe que tiene las habilidades suficientes para que si se tiene que poner a leer algo, no diga, qué pereza. Bueno, estupendo. Por último, hay, trasvases curiosos entre el mundo del club y el mundo de los compañeros y de los amigos. Hay una chica de primero de eso que habla de cuando intercambias información con outros compañeros. Pois, bueno, este gustoume moito, etc. Dice, pois, ademais, tamén podes compartir ideas con él, como se fose un pequeno club de lectura entre dous personas. Es decir, la relación de una chica con una amiga suya es como un pequeño club de lectura. No es que el club de lectura sea como una discusión de amigos, sino más bien al revés. Hay aquí un movimiento muy interesante de ida y vuelta, ¿no? Al club y vuelta a la... Bueno, la parte más interesante, o una de las más interesantes que surge en el estudio, no se puede reflejar en, digamos, en frases de estos chicos, sino que es un poco, digamos, verles funcionar, ver la articulación que tienen en su expresión, cómo son capaces de contar cosas a veces complejas de forma bien ordenada, cómo respetan la palabra cuando uno ha empezado, el otro se calla o le pide perdón. Es decir, hay toda es una escuela de civismo que se manifiesta muy bien en la forma en que interactúan entre sí y que es un efecto claramente de que han estado en un contexto en el cual se respeta la palabra de los otros, etcétera, etcétera. Bien, esto para mí, ya digo que no tiene una expresión muy exacta, pero que es algo que se palpa constantemente. Bien, voy a hablar ahora rápidamente también del grupo de bibliotecarias y coordinadores de clubes. Aquí hicimos un único grupo con 5 mujeres y un hombre, todo personas que habían estado años llevando bibliotecas, clubes, etc. Y su tarea principal es navegar entre la oferta editorial y de libros general, ¿no? Es decir, tienen que hacer una selección. Nos interesaba tanto su actuación de ellos como lectores, que son lectores, de hecho, es bastante lógico que sean buenos lectores, estos coordinadores, pero tienen ahí un problema cuando leen, que de hecho es el mismo problema que tienen los traductores cuando leen una obra, los editores cuando ven un original, los periodistas que hacen reseñas cuando leen un libro sobre el cual tienen que escribir, y es el siguiente: estás leyendo y al tiempo estás pensando en cómo lo van a recibir otros, ¿no? Y eso, hasta cierto punto, puede contaminar o puede, en fin, molestar, pero así es la vida. Cuando leen, dice una, leo buscando cousas para os rapaces. Claro, leen buscando. Además, tienen la idea de que están trabajando en el club con gente que está en mundos que no son los que conocen ellos más. Por ejemplo, el mundo del manga, el mundo audiovisual, etcétera, ¿no? Y esto también les crea una tensión de ven que se tienen que formar en cosas que a lo mejor les quedan muy lejos. Yo, desde luego, si me tuviera que formar en manga, no sabría por dónde empezar. Pero bueno, por el final, sí. Y dice, por ejemplo, un coordenador dice: de banda diseñada gústame ler, aínda que non acabo lendo moito para min. Leo máis de exploración que cara ao alumnado. Leen buscando cosas que sean interesantes. Leo sobre todo literatura, dentro da literatura sobre todo novela, e claro, en realidade leo buscando cousas para os rapaces que eu teño, claro. Algunos de ellos tienen también que leer, como es lógico, blogs especializados y otras fuentes para localizar cosas que les pueden gustar. Bien, hay un tema muy, muy curioso que surge en el grupo de los coordinadores, que es el siguiente. Hay una serie de libros que están de moda por motivos que sea, por motivos audiovisuales, por presión de las editoriales y tal, y los chicos los piden, ¿no? Entonces, ¿ahí qué haces? Bueno, hay ciertas cosas interesantes que,
por ejemplo, pueden empezar a leer en el club a regañadientes los Juegos del Hambre, a regañadientes porque ha habido presión de los chicos, aunque la persona encargada no les gusta, pero luego se da cuenta de que puede, en torno a ella puede, digamos, se pueden despertar cosas interesantes y bueno. Y otras veces lo que hay que hacer es negociar. Dice, pues a veces para lo que sirve es para negociar. Vamos a leer este, pero te dejo leer este, pero luego, dice, y a veces en esta negociación ganas mucho. Es decir, llegan los chicos pidiendo leer el último Naruto o alguna saga extraña y tal, y dices, bueno, vale, vamos a leer esto, pero también tienes que leer esto otro. Bueno, y esta negociación parece también que es una fuente interesante de enriquecimiento del club y bueno, y de que los chicos estén contentos, ¿no? Lo que decía antes, que hablan de la relación dentro del club como de lector a lector, están preocupados por el ambiente de los conocimientos de los chicos. Dice una coordinadora, claro, es que si hoy en día no sabes quién es el rey del norte, pues no puedes interactuar con los chicos que saben perfectamente y le temen además, ¿no? El rey del norte hay que saber quién es, así es la vida. Bueno, entonces hay cosas a las que los coordinadores pues ya no llegan. Dice, esos videojuegos de matar a todo el personal, no, eso no, pero hay otros videojuegos interesantes. Y por último hay un efecto bastante bonito que es el efecto de ejemplo. Entonces hay una de las coordinadoras que dice, chego a aula e levo o libro na man e digo, chicos, este libro acabo de leerlo, me gustou, me tal. Bueno, ás veces pican e funciona, non? Entón me parece que hai que levar físicamente o libro. Bueno, hai que llevarlo, que vean que estás con él, que te pregunten, o si no te preguntan se lo dices, ¿no? La presencia del libro y el ejemplo del coordinador leyendo es bien valorado por los coordinadores. Bien, para terminar solamente una ráfaga de los miembros, de los adultos miembros de clubs, que estuvimos haciendo 4 grupos con 24 adultos que llevaban en clubes 4 u 8 años. Bueno, estos eran lectores formados también, de todo, padres de alumno, personas en paro, funcionarios, jubilados, algún es profesor, amas de casa, bueno. Hay una ama de casa que se presenta diciendo que ella es lectora de profesión. En vez de sus labores, sus profesiones, sus lecturas. Bueno, leen mucho. Estos adultos de los clubs, algunos dicen que empezaron cuando tuvieron niños porque cogían los libros de los niños y empezaban a leer los libros de los niños, ¿no? Estos trasvases curiosos que hay entre generaciones. Hay gente que viene de casas sin libros, que empezaban a leer novelas de vaqueros y al final han acabado en un club leyendo cosas, bueno, en fin, algunas muy así. Gente que en el instituto leía, luego cuando empezó a trabajar dejó de leer, también. Hay de estos grandes lectores, hubo uno que tenía mucha gracia porque yo no sabía cuál es la onomatopeya de la lectura voraz, y este hombre decía, leo sobre todo en vacaciones. Eu collo o libro e leo como unha moto todo verano, chu, 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 chu. Bueno, chu, 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 que sepáis que es la onomatopeya de la lectura a toda velocidad. Leen mucho, se abstraen mucho. Hay una que dice, bueno, me gusta mucho leer en la cama, pero podría leer incluso haciendo el pino. Se enganchan. Hay cosas que no leerían. Ha habido casos, por ejemplo, de cosas como Las 50 sombras de Grey, que empezaron a leerlo y no les gustó nada. Sin embargo, pueden leer a Marguerite Yourcenar o cosas tremendas y, bueno, lo van leyendo muy bien. Bueno, dicen también que les gusta mucho el club porque les invita a hablar con otras gentes y porque les hace salir de casa. Cosa que hay que reconocer que en ciertos contextos, con ciertas personas de edad y en ciertos núcleos urbanos, es una maravilla que les obliguen a salir y a interactuar. Por último, como decía, una mujer decía, realmente si temos suerte que nos guste a lectura, porque realmente é un placer. Bueno, este es el resumen de estos adultos, que algunos empezaron tarde, otros empezaron temprano, pero realmente para ellos es un placer. Bueno, aquí habéis visto un rapidísimo repaso por los 3 grupos y bueno, si tenemos un poquito, pues podemos...
Sí, tenemos 5 minutitos tranquilamente. Si queréis comentar, preguntar, tedes algunha reflexión que facer. Mentras o pensades, eu recordo que no fragor así do inicio esquecín facer unha referencia explícita aos mediadores que mencionou José Antonio, a Julio e a Eduardo. Julio, digamos que para mediar nesas conversas, para que foran ricas aos membros dos clubes e as persoas que estaban nos grupos de discusión pois falasen e tratasen os temas en profundidade, axudaronnos dúas persoas que foron, pois claro, o segredo de que aquelo fora tan bonito e tan interesante, non? Un deles, Eduardo Estevez, non puido estar hoxe aquí, pero Eduardo é poeta e ten moita experiencia, non a que temos nós na docencia e na organización dos clubs, pero sí en traballar coa rapazada en obradoiros de escrita, poesía e tal. Entón, el desde esa óptica externa, pois facía unha parte desa mediación fomentando a conversa, picando con temas e tal. E despois estaba, bueno, eu chamolle o príncipe a Julio Abalde, que é, bueno, eso, príncipe, non? Julio é un coordinador de clubs de lectura con unha experiencia enorme, con unha delicadeza, con unha elegancia para tratar os temas e con un tacto moi especial desenvolvido de traballar con rapaces pois, durante moito tempo, que estivo sempre, pois tamén, entre eles dous facían un tándem que, bueno, curioso. José Antonio puido presenciar algunha vez e despois leer pois todos o tal, Chelo e máis eu tivemos esa, bueno, eu decía na asesoría, decía, a ver, isto chamalle traballar, pero bueno, a verdade é que traballar isto, máis que traballar, é disfrutar, non? Porque poder recorrer así Galicia, estar de Mondoñedo a Pobra de Tribes con Carmen, bueno, en Vilanova, en Chantada, que en Chantada tivemos unha experiencia alucinante, pois bueno, máis que traballar, realmente foi unha experiencia preciosa que bueno, creo que vai acabar de ter unha plasmación moi interesante que podemos devolvervos aos coordinadores do vosso traballo, pero que para nós foi, bueno, pues eso, super agradable, non? Y quizás Julio pueda complementar esta impresión mía de como un aprendizaje de civismo o de ciudadanía, ¿no? De interactuar entre ellos y con... ¿no? Espera, Julio, mira, que temos un micro aquí por aquí, que así se escoita mellor. Sí, existía, digamos, unha premisas previas, un pouco o que facía na presentación Paco, de que realmente creíamos que íbamos a topar isto, non? Pero o que chamou a atención foron, a min, bueno, moitas cousas, non? Pero fundamentalmente foi ver como os rapaces eran capaces de escoitar cousas moi disímiles, moi distintas, pero eles colleron todo cunha tranquilidade. O único que veían dai, eles o que sacaban era a experiencia de que aprendían máis, de que iban aprendendo que era bo escoitar. Por moitas razóns. Primeiro, porque o libro, posiblemente, algúns dos libros que leron, non os leran nunca. Pero, digamos, o colectivo demandaba e eles o facían e descubrían e logo despois valoraban eso positivamente. Os levaba a outros puntos moi críticos, por exemplo, con respecto aos profesores, ao profesorado, ao profesorado en xeral, porque eles entendían de que os clubs de lectura son debate, non había unha única opinión, había moitas opinións e todo facía enriquecemento e veían que cando facían un traballo depois na clase que atopábanse de que como que había unha única verdade, non? Deles con ese pensamento crítico entraban en crise. E despois, bueno, sobre todo, o que me chamou a atención é que conforme van avanzando en idade, descubrían que eran capaces de soportar as presións, isto un pouco que decíamos do friki, de persoas un pouco distintas, levámano con unha tranquilidade tremenda e asombrosa. Para mí serían os elementos así máis chamativos. Bueno, abundando un pouquiño solo no que comenta Julio, que sí que efectivamente nós tivemos a impresión, observando desde fora tamén, que hai unha estructura didáctica nos clubs de lectura que os conforman como un modelo, para min, desde logo, un modelo moi interesante para explorar no que é a didáctica da literatura, a didáctica das linguas en xeral, da lectoescritura, da comunicación, non? Porque son espazos de respeto, espazos de diálogo, espazos nos que os rapaces desenvolven
ademais de todo o que é como máis evidente, máis inmediato, non? Con respecto á lectura e á literatura e á súa competencia lectora, desenvolven e son conscientes, porque en canto falaban, pois eles mesmos exteriorizan que se dan conta de que desenvolven habilidades sociais comunicativas, sobre todo, non? Habilidades sociais que teñen que ver con escoitar, con unha escoita empática, con valorar que a verdade pode ter moitas caras e pode haber máis de unha, que as opinións poden contrapoñerse e non por eso estar, digamos, excluíndose, sino que poden enriquecer a mirada. É unha aprendizaxe, bueno, estes clubs son un exemplo de eso, non? Entón, eso para min foi moi interesante, sobre todo para decir, oye, haberá que pensar si isto, fora dos horarios lectivos e tal, funciona tan ben, non sei se será mellor incorporalo, polo menos, esa estructura, e ir cambiar un pouco as clases de literatura e convertirlas en clubs de lectura directamente. Deixar ao mellor algunha sesión para escribir, pero bueno, algunha desde logo, non? E estaría moi ben aproveitada, creo eu. Los alumnos se quejaban de que con las lecturas obligatorias en la clase normal se tenían que acordar del nombre de un personaje y tal, porque si no les suspendían. Mientras que cuando leían en el club, leían con tranquilidad. Bueno, hay aquí una lección también importante. Sí, pues sí. Mira, por ali. Por aquí tamén. Tamén quería falar. Vale, a min o que me preocupa é unha cuestión de espacio e tempo. Vamos a ver, nun centro onde non hai hora de lectura, nun centro onde ten que abarca un kilometraxe moi disperso, rural, é imposible facer actividades extraescolares fora do horario lectivo, porque hai moita xente que ten o problema do desplazamento que durante o horario lectivo cubre o bus escolar, vale? Entón, como se pode facer para montar un club de lectura nesas condicións? Queres contestar? Mira, podemos... Boas, bueno, eu iba a comentar unha cousa da vosa exposición, pero podo comentarche, eu son a coordinadora dos clubs de lectura de Neda, un dos centros que participou no estudio. Por exemplo, nós, claro, pensábamos que nos recreos é imposible, os rapaces teñen que correr, desafogar e desconectarse das aulas. Nós temos clase os martes pola tarde, entón comemos todos xuntos na biblioteca ou na cafetería do centro e facemos as sesións aí. Co Club de Lectura de Adultos o facemos os martes pola tarde ás 6 da tarde, ás 6:30, e, bueno, facemos proxeccións, e, bueno, o que boamente eles poidan facer, porque, claro, algúns son amas de casa, outros xente que traballa fora, outros ex docentes, e, bueno, veñen. Pero no ámbito da mitade do mediodía, pois funcionanos moi ben, porque eles están relaxados, comemos na cafetería, e incluso é outro punto ou unha subsección do club de lectura, porque no club de lectura sabemos que temos que falar desas cousas, pero na comida pois falan de outras máis, e incluso, bueno, pois o compartir o que fan fora, como expanden o club de lectura e as lecturas se fai nesas seccións fora na comida, non? Eu, sobre o estudio, quería comentar que, bueno, foi unha situación así un pouco, bueno, moi agradable foi a experiencia. Para eles, sobre todo, porque, bueno, Chelo, a coordinadora do CEFO da zona de Ferrol, bueno, pues contactou con nós para ver si proporcionábamos masa para o estudio. E, bueno, pues os adultos, vamos, que os teño moi aleccionados, vamos, viñeron todos, vamos, cumpliron moi ben. Pero os rapaces, claro, foi unha cousa moi novidosa, porque nunca participaran nun estudio. Entón, bueno, diante dunha bola de Neda, que tamén é unha cousa importante, o que lles chamou a atención é que tiveron que reflexionar sobre de que maneira, de que xeito ao club de lectura lles beneficiara. Eso despois, bueno, pois o comentamos a posteriori nas seguintes sesións e decían, e cando volven? Porque querían seguir falando. Claro, e que de repente se daban conta da importancia do club de lectura e de que xeito, bueno, pois eles eran especiais. Non poideron estar todos na sesión do estudio, pero claro, ademais nos daquela tiñamos máis nenos que nenas, eles mesmos, bueno, pois eran conscientes de que eran especiais e que facían algo moi valorado dende fora, e por eso foran seleccionados. E, por favor, querían seguir participando. Moitas gracias.